Si usas la inteligencia artificial para crear contenido, ¿de quién es o a quién le corresponde la propiedad intelectual de lo que generas? Hoy vamos a platicar sobre la propiedad intelectual, la ley en México y las oportunidades que tenemos para no meter la pata sin querer. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. Bueno, pues hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Dr. Oso 101. Yo soy Antonio Salgado y hoy tenemos Cafecito Legal. Vamos a hablar de algo que está en boca de todos, pero pocos se animan a preguntar o pocas personas saben de qué se trata. La propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial. Y tranquilos, que no somos abogados, pero sí tenemos algunos años de experiencia y somos bastante curiosos. Vamos a ver juntos cómo está en general el tema en México, cuáles son los riesgos y sobre todo qué podría hacerse para proteger a los creadores de contenido y también a los negocios. Acuérdate que esto no es un consejo legal, no es la realidad completa, es algo que yo he venido experimentando y que he estado viendo a lo largo de los años en mi trabajo con empresas y con creadores, y de hecho conmigo mismo. Entonces, lo primero es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, ¿qué es? Es el conjunto de derechos que protegen las creaciones del intelecto, como textos, imágenes, música, software, marcas, etc. En México, la Ley Federal de Derecho de Autor es quien regula este tema. Pero esta ley no fue pensada para cuando un algoritmo escribe un libro o diseña un logotipo. En eso se supone que estamos trabajando. Y aún tenemos zonas muy grises en cuanto a los contenidos. Y no terminamos de ponernos bien de acuerdo en cuándo sí, cuándo no, si sí o si no, si nos afectan las legislaciones internacionales o no. Lo que pasa cuando la inteligencia artificial entra en juego es que si usas herramientas como ChatGPT, Midjourney, DALL-E para crear contenido, ¿ese contenido es tuyo? En muchos casos es bastante claro. Las plataformas dicen en sus términos y condiciones, que hay que ir a leer, que el uso comercial está o no permitido, pero no siempre se transfiere en una autoría clara. Y muchas veces lo dicen con todas sus letras, pero en otros casos queda como muy a la interpretación de la gente. Entonces tampoco, por eso digo que no es muy claro todo eso aún o todavía. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, aún no tiene estos lineamientos específicos sobre obras generadas por la inteligencia artificial, aunque se supone que el equivalente sería que si tú haces un cuadro, el lienzo y el pincel y las pinturas sería el equivalente a la inteligencia artificial, que tú muevas la mano para hacer la pintura y que salga de tu creación intelectual. Bueno, pues es permitido que se pueda registrar, pero tiene muchos asegúnes. La ONU, a través de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, recomienda mucha cautela y regulación progresiva, porque también en otros países te van a decir que a lo mejor no se permite o que tienes o que si pagas una licencia entonces se permite el uso de este resultado intelectual para fines comerciales, porque lo que ellos dicen es que ese dinero que está ingresando o que estás pagando por utilizarlo sirve para mantener la operación de la plataforma. Entonces habría que ver cómo está eso en general. Casos y dilemas reales en México, bueno, pues hay muchos. Un despacho aquí en la Ciudad de México usó la inteligencia artificial para diseñar logotipos. Un cliente quiso registrar uno y no se pudo. El INPI le pidió que demostrara que el diseño no era copiado o era generado automáticamente sin autor humano. Otra agencia en Monterrey creó jingles con inteligencia artificial, ya sean las cancioncitas de los comerciales. La inteligencia artificial intentó registrarlos como obra propia, pero se toparon con muchos vacíos legales. Anécdotas, pues puedo contarles miles, pero por ejemplo esta de un alumno que me contó que su sobrina, que es una artista digital, empezó a usar la inteligencia artificial para crear retratos personalizados. Todo bien, hasta que una clienta la acusó de robarle el estilo a una ilustradora famosa de Instagram. Y aunque no había un plagio directo, la inteligencia artificial había imitado el estilo tan particular de esta otra artista, y el problema fue que esta chavita, esta sobrina, no supo explicar qué herramienta usó ni cómo llegó a ese resultado. Entonces la moraleja de esta historia es que hay que documentar bien los procesos, los prompts
que hayan salido de tu cabeza. En threads me ha tocado ver mucha gente que de repente se acusa de haberse copiado los prompts y que había que darle crédito a otra persona y el otro diciendo, no, esta fue una obra intelectual mía, a mí se me ocurrió, etcétera, etcétera. Entonces, procura siempre documentar los procesos. La otra anécdota fue un caso curioso bastante simpático de un negocio de camisetas en Guadalajara. Ellos usaron una plataforma de inteligencia artificial para generar frases chistosas para sus diseños. Una de las frases pegó tanto que alguien más la quiso registrar y que les gana. Como nunca documentaron que la idea salió de su equipo, aunque fuera utilizado con un prompt en una inteligencia artificial y en un proceso de seguimiento de prompt o metaprompt, etcétera, etcétera, perdieron los derechos comerciales sobre esa frase. Doloroso, pero aleccionador. ¿Qué pienso que puede hacerse en materia legal para estar seguros y a salvo de violentar los derechos de propiedad intelectual de terceros? Bueno, uno sería para quienes legislan, podría crearse una categoría especial que fuera como obra generada por inteligencia artificial con supervisión humana. Otra cosa es que se necesitan protocolos para transparentar los procesos. Por ejemplo, qué tanto porcentaje de esta creación fue un humano y qué tanto fue un algoritmo o fue un prompt o fue una serie de procesos digitales que pasaron por varias plataformas de inteligencia artificial. También podría impulsarse una certificación de uso ético de la inteligencia artificial para agencias y negocios, que habría que ver también cómo funcionaría. Algunos consejos prácticos que te puedo dar en lo que todo esto sucede y que puedas seguir trabajando con la inteligencia artificial es documentar tus procesos. Haz capturas de pantalla, escribe los prompts usados, revisiones hechas, seguimientos, técnicas, etcétera, etcétera. Es siempre importante porque también, además, eso le va a permitir a tu equipo replicar algunos de estos resultados y hacer las modificaciones pertinentes para otras campañas. No uses la inteligencia artificial para copiar estilos, ya sea de marcas registradas o de creadores reconocidos, pintores, artistas, etcétera, etcétera. Habría que revisar, por ejemplo, si las obras, la duración de las obras, del derecho de las obras, para que quedaran en propiedad pública. Ahorita se me fue el nombre, pero que sean de uso público. Y a lo mejor así podría funcionar de esta forma. Pero mientras, pues sí, evita en lo posible. Leer los términos de uso de cada plataforma de inteligencia artificial, que es lo que nunca hacemos. Pero leer estos términos de uso y las condiciones de uso antes de empezar a generar contenido que sea con fines comerciales. Con fines personales y de diversión o educativos, está bien, no tienes ningún problema, pero ya para temas comerciales sí hay que estar bien claros con qué se permite y qué no. También considera registrar tus obras como derivadas. Esto es, si combinas trabajo humano con generación automatizada. Esto, a lo mejor, pienso yo, podría ayudarte a que puedas usarlo de manera comercial o que el registro no sea tan tortuoso. Porque acuérdate que una vez que vas e inicias el registro, si esté equivocado, tienes que volver a pagar el registro. Entonces sería una como doble o triple inversión, ¿ok? Y pues el futuro de la propiedad intelectual con la inteligencia artificial en México está todavía en construcción. Y aunque todavía tenemos muchas dudas, también hay muchas oportunidades para hacer las cosas bien desde ahora y desde el principio. No se trata de frenar la innovación, sino se trata de encontrar cómo estas herramientas se pueden utilizar con responsabilidad y especialmente con transparencia. Entonces, bueno, pues finalmente, gracias por escuchar este episodio. Recuerda, no somos abogados, pero nos gusta preguntar lo que muchos están pensando. Y si tienes dudas o conoces algún dato o algún caso curioso, compártelo con nosotros en los comentarios. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio del podcast del Dr. Oso 101. Yo soy Antonio Salgado, donde la tecnología y el cafecito se encuentran. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.